Discernimiento. El sacro o el diabólico discernimiento al que nos invita la iglesia sinodal en estos tiempos. Tal parece que todo se basa desde hoy en discernir, en llevar o con esta palabra de discernimiento llevar las almas al infierno. Porque solo se trata de discernir lo que ellos quieren que se discierna, o solo se trata de discernir lo que a ellos les favorece, o es una estrategia sinodal para llevarnos al mismo infierno. La palabra discernimiento en sí no encierra ningún significado bueno o malo. Al contrario, beneficia al ser humano en tareas laborales, en tareas, ¿verdad?, incluso domésticas, en tareas cotidianas. Pero cuando se trata de usar esa palabra o esa técnica, como la quieren hacer ver, para cuestionar lo incuestionable, ya sube a otro nivel. Por ejemplo, usted no puede meter a discernimiento o meter a juicio si el acto del adulterio es bueno o malo. Porque ahorita con esa palabra de discernir, o discernimiento, el sagrado discernimiento del Papa Francisco y de todos los sinodales, es para llevarnos al infierno. Es para cuestionar. Y con eso pretenden hacer a un lado a Jesucristo. Y obviamente escaparse de la ira de Dios. O así al menos aparentarlo. Porque no lo van a hacer. Discernimiento, según ellos, es para ayudarnos a entender si para ayudarnos a entender si Dios hizo bien o hizo mal. Según ellos, vamos a cuestionar por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Vamos a cuestionar si el adulterio, si la fornicación, si es pecado o no es pecado, o si la doctrina de la iglesia debe de cambiar, o si la moral ya no existe, o si debemos hacer otra nueva iglesia. Todo con esa palabra del discernimiento. Hay un artículo muy interesante, mi querido hermano en Cristo, donde habla de esta información. El discernimiento para el Papa Francisco el día de hoy es una palabra clave. Es una palabra clave de la nueva teología moral hecha por el Papa Francisco y los sinodales. Se entiende en un sentido agnóstico y protestante. La norma moral ya no es absoluta. Es siempre histórica y nunca definitiva. Es siempre subjetiva y no solo objetiva. La iglesia debe educar en el discernimiento, cambiar junto con todos los educándose en el discernimiento. La sinodalidad sirve al discernimiento y viceversa. No debemos sentir o sustituir la conciencia, sino educarla para discernir. Los divorciados vueltos a casar están comprometidos en un proceso de discernimiento. La pastoral requiere discernimiento comunitario. Las leyes injustas deben ser evaluadas después de un discernimiento basado en el diálogo, etc. El problema viene aquí, o el problema es que detrás de este nuevo significado de la palabra discernimiento hay un cambio total en la doctrina moral católica. Se basa en un supuesto agnosticismo. Nuestro conocimiento es siempre parcial e imperfecto porque es histórico y situacional. Es y siempre será interpretación. Por tanto, la moral tradicional es acusada y sistemáticamente de intelectualismo, porque creía que el hombre, así como la naturaleza de las cosas y de sí mismo, también conoce los principios de la vida moral, y a partir de la ley dorada, hacer el bien y evitar el mal, como se sabe, la dubia, todos los carácter moral que los 4 cardenales presentaban ante el Papa Francisco, nunca
nunca fueron, para nada, nunca fueron contestadas. El falso discernimiento. No hay discernimiento para los que quieren la misa tradicional. No, esta palabra del discernimiento es la que nos va a llevar al infierno, mis queridos hermanos en Cristo. Todo se puede discernir, todo se debe discernir. En el discernimiento, donde solo hablan los que yo quiero que hablen, según el Papa Francisco, donde solo se escucha a los que él quiere que escuchar, donde solo una minoría grita para que se cumpla su voluntad. A eso se refiere con el sagrado discernimiento, según ellos. Y esa es la herramienta con la cual nos van a tumbar toda la moral de la iglesia, o van a querer intentar tumbar toda la moral de la iglesia. Yo no estoy diciendo, y ojalá y nunca pasará, que con el sínodo van a intentar acabar con la iglesia. Ojalá y no pasará, pero los vientos soplan para ese lado. Y parece que sí lo van a hacer. Van a intentar acabar con la moral de la iglesia sí o sí. Así es que con esas palabritas vamos a discernir si es bueno o no es bueno el adulterio, si es bueno o no es bueno la fornicación, si es bueno o no es bueno el orden antinatural que Dios prohibió, sobre todo en las prácticas sexuales. Si es bueno o no es bueno, vamos a discernir. Con ese discernimiento, aquí hay una palabra muy interesante en este artículo, donde habla de esta palabra. Fíjate, la palabra clave es el discernimiento, con la que pretenden destruir la teología moral. Se entiende en un sentido agnóstico y sobre todo protestante, ¿sí? Ese es el sentido de la doctrina de la iglesia, ¿no? Que la doctrina de la iglesia ya la entienden en un sentido protestante. Están protestantizando el catolicismo. Todo es bueno, hace el bien y evita el mal. Cristo nos sirve, todo es lo mismo. Vamos a educar a los católicos en el discernimiento. No les vamos a quitar la conciencia, pero vamos a educarlos. ¿En qué vamos a discernir? Bueno, vamos a discernir por qué deben de comulgar los musulmanes, por qué deben de tener la comunión los protestantes, por qué el discernir, todos somos iguales, todo. Esa palabrita mal usada es la que nos lleva al mal. Cuando se hablaba del ecumenismo, para ponerles una muestra, cuando se hablaba del ecumenismo, tenía pensado que el ecumenismo era el diálogo con los protestantes, anglicanos, con ortodoxos, para volver a traerlos a la iglesia católica. Ellos un día por los cismas se fueron, protestantes, ortodoxos, los anglicanos. El chiste del ecumenismo, según se tenía en su pura realidad, era para dialogar con ellos y mostrarles el error en el que estaban y traerlos a la madre iglesia. Así se inició, con ese discernimiento. ¿Qué pasó? Son más católicos los que se van que los que regresan. Podemos decir que no sirve. Empezaron a decir que todas las iglesias son lo mismo, que las religiones son lo mismo. ¿Qué tenemos? Una disminución terrible de los católicos, al punto de que se han llegado incluso a vender iglesias. Italia se queda pobre en dinero, en sacerdotes, y me refiero a la conferencia episcopal italiana. El Vaticano se queda pobre en dinero, en sacerdotes. La Iglesia Católica en general se queda pobre en dinero, en presencia, en actividad social y en sacerdotes. ¿Dónde está su táctica del discernimiento? Con esta técnica que están haciendo, con esa práctica del sínodo, van a cambiar todo en el nombre del discernimiento. Por eso lo dije al inicio del video. El extraño discernimiento del Papa Francisco nos va a llevar al infierno. Esta palabra está entendida a sus conveniencias, como el sínodo está planeado a sus conveniencias. Roguemos al cielo para que salga algo bueno de ahí. No perdamos la fe de que Dios saca renglones
escribe derecho en renglones torcidos. Y que algo bueno pueda salir de ahí. Esto es lo que estamos pidiendo. Pero también hay que ser sinceros, hay que prepararnos. Porque al parecer, en vez de ser un proceso para mejorar, es una trampa. Oremos para que no sea así. Oremos de veras para que no sea así. Pero los vientos apuntan a que el discernimiento, en vez de ayudar a la iglesia, la van a destruir.